Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa, Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Tenemos un tema, como lo dice en la pantalla, las batallas del alma o las batallas nocturnas del alma. Y ese es un proceso bien tremendo porque ¿quién no tenemos batallas? Todos tenemos batallas, a veces cuando estamos dormidos. O hay un dicho que dice que se dice que que estas batallas del alma es que a veces decimos que se subió el muerto, lo que dicen muchas veces cuando uno está dormido pero no puede despertar y siente como una opresión. Pero hoy vamos a ver cuáles son las consecuencias, por qué pasa esto. Entonces vamos a ver que el Salmo 4:8 nos dice: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y tenemos como invitado al hermano Moisés. A ver, hermano, muchas gracias, hermano Gio, por esta oportunidad, ¿verdad? Sé que es un tema bien impresionante, impactante a la vez, que podemos compartir, ¿verdad? Y pues mientras nosotros estudiamos, en mi caso, mientras lo estaba estudiando, yo sentí que aprendí bastante, hermano, porque es un tema bien que me llegó a seguir investigando mucho más. Entonces, el Salmo 4:8, ¿verdad? Bien Sí. específico. Amén. Amén, hermano. Sí, y es unas batallas, por ejemplo, la noche está dividida, por ejemplo, está la primera vigilia, que es de 6 de la tarde a 10 de la noche, y por supuesto, el versículo que tenemos como base para la primera vigilia, Lamentaciones 2:19, donde dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Fíjese, pero dice en plural, las vigilias, porque estaba viendo que está dividida las vigilias en 4 vigilias. La segunda vigilia es de 10 a 2 de la mañana. Ese lo tenemos, los versículos para la segunda vigilia es Jueces 7:19. No vamos a mencionar, también no lo vamos a leer todos, pero sí vamos a dejar las bases de las vigilias. Por ejemplo, está la tercera vigilia, que es de 2 a 6 de la mañana. Y esa la encontramos en Éxodo 14:24 y primera de Samuel 11:11. Entonces tenemos, y la cuarta vigilia lo encontramos que es de 3 a 6 de la mañana, que es ya prácticamente el amanecer. Y el versículo base es para eso es Mateo 14:25 y Marcos 6:48. Entonces nosotros vemos que hay batallas en el alma mientras nosotros descansamos. El Señor, por ejemplo, el enfoque que vamos a ver ahora es cuando nosotros dormimos. Entonces el Señor nos revela qué debemos hacer y cómo Él obra por nosotros mientras estamos descansando. Entonces el Salmo 3:1 dice: oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma: para él no hay salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo mío alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, en el capítulo 5 dice... 4, dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté y el Señor me sostiene. No temería 10 millares de enemigos que se han puesto alrededor contra mí. Levántame, Señor, sálvame, Dios, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla y rompe los dientes a los impíos. La salvación del Señor sea sobre tu pueblo, tu bendición. Imagínense todos los enemigos que hay alrededor de nosotros mientras nosotros estamos descansando. Esto es tremendo, hermano. A ver, sí, hermano, dice en esta versión que yo encontré acá, dice: yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida. Dice, pues tú, Señor, me haces vivir y dormir tranquilo, confiado. Entonces las batallas que estamos viendo aquí, que es parte de las batallas del alma nocturnas, ¿verdad? Es bien tremendo, porque podemos ver que tenemos al enemigo que nos ataca el alma en el día,
Y también nos ataca de noche. Lo vemos en el libro de Lucas 4, del 1 al 13, hermano, donde en el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Clarito. Amén. Que el enemigo lo estuvo atacando. Cuando el Señor fue al desierto, ¿verdad? Amén. El enemigo lo atacó allá en el tipo, de una manera de caer. O sea, nos damos ante la parte del verso 13, dice, y el enemigo esperó como que el Señor tomara un descanso y después volverlo a seguir fastidiando. Y es lo mismo que hace con nosotros, nos deja un momento y luego nos quiere seguir atacando. Y en esta ocasión, pues que vamos a hablar las batallas del alma nocturna, hermano, es algo profundo ese tema, porque podemos ver de que el enemigo no descansa también. Así si no es de día, si no es de noche, si no es a cualquier hora, siempre está detrás de nosotros. Por eso el salmista decía, yo me acuesto tranquilo y me duermo, pero porque sé que la confianza está puesta en el Señor. Y abajo también el salmista en el 4:4 dice, con mi voz yo clamo al Señor, ¿verdad? Amén. Y dice, y Él me escuchó desde su monte santo. Entonces yo me acosté y dormí y levanté, porque el Señor me sustentaba. Entonces, hermano, mientras nuestro cuerpo físico está tendido en la cama, estamos roncando. Muchas veces tenemos sueños, hermano. Yo pienso que es parte de lo que usted puede hablar un poco de experiencia en eso. Mientras estamos dormidos tenemos sueños y pues, hay hermanos que han tenido experiencias que pueden ver el alma. Creo que tú has tenido eso. Yo he tenido esa experiencia de poder ver el alma, y la verdad que una cosa yo vi que me dio temor, era de ver el alma cuando uno peca. Cuando la persona peca, el alma de uno es como se agrieta. Y son como puertas que se abren para que pueda entrar el enemigo. Y a veces, por ponerle antes de poner este ejemplo, tenemos que entender que nosotros hay un mundo espiritual sobre nuestra cabeza. Hay un mundo espiritual en donde hay ángeles de Dios y ángeles de las tinieblas. Hay espíritus de Dios y espíritus de las tinieblas, donde hay unas batallas espirituales. Efesios es muy claro, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Entonces hay unas regiones celestes donde hay espíritus que están intentando destruir la creación de Dios. No solo a los hijos, sino que a la creación de Dios. Y gracias que Jesucristo fue en la cruz, cuando el Colosenses 2:14 dice que los exhibió públicamente triunfando en la cruz a todas esas potestades, gobernadores, huestes de maldad de las regiones celestes. Cristo nos dio la victoria. Por eso te hacemos la invitación, si tú no conoces a Cristo, para que le abras la puerta de tu corazón y dejes que Cristo entre, y así poder reprender al enemigo que está asediándote, que está peleando por tu alma. Entonces, ya gracias a Dios, nuestro dueño se llama Cristo. Cristo compró nuestra alma, Cristo pagó con precio de sangre. Es un precio incalculable. Así que lo mismo nosotros vemos en la Biblia, que inclusive los demonios saben quién era Jesucristo, hermano. Amén. Decimos, inclusive una vez le dijeron a Pablo, ¿verdad? Sabemos quién es a Pablo, a los hijos que estaban reprendiendo demonios, y dijeron, bueno, ¿ustedes quiénes son? Conocemos a Pablo, sabemos quién es Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros venimos a Cristo, somos reconocidos en los reinos celestes, en el reino de las tinieblas somos reconocidos. Entonces, y eso nos da la pauta para nosotros entender que hay batallas espirituales, que el enemigo está queriendo destruir nuestra alma. Entonces, hay un mundo espiritual, un mundo espiritual. Inclusive yo, cuando tuve una experiencia, le decía al hermano el otro día que yo miraba un alma, y yo miraba que había cometido una falta, había un pecado en esa alma, y vi cuando se agrietó de su alma, y yo vi literalmente cuando entró un espíritu sobre ese cuerpo, sobre esa alma, y entró y empezó a pasearse por todo el alma, y el alma se miraba desesperada por querer sacarlo. Entonces, por fin salió, y cuando salió, ahí sí que empezó a reprenderlo. Y pues, como había una puerta abierta ahí por el pecado, entonces el espíritu inmundo quería regresar otra vez. En eso apareció un hermano en Cristo, apareció y sacó aceite y lo roció, y el espíritu cayó al suelo. Y en eso
yo agarré como un pico y hasta que le corté la cabeza al espíritu inmundo, entonces dejó de molestar. Pero yo vi que la persona él empezó a cerrarse, donde estaba la grieta le empezó a cerrar para que ya no pudiera entrar ningún espíritu. Y digo, qué tremendo que cuando nosotros estamos velando, el enemigo está como león rugiente, está buscando cómo devorarnos, cómo destruirnos. Amén. Y hermano, lo único que nos puede a nosotros dar la confianza, tenemos la seguridad, tenemos entendido de que el reino espiritual es mucho más verdadero que lo que nosotros vemos, lo físico. De hecho, lo físico el mundo físico es imitación de lo verdadero, ¿verdad? Exacto. Porque lo verdadero lo físico va a ser destruido, pero lo verdadero es lo que nosotros tenemos. Por eso el salmista en el Salmo 91:5 dijo, no tendrás temor ni espanto nocturno, ¿verdad? O sea, podemos entender de que el enemigo no está de acuerdo. Y como decía el hermano, nosotros tenemos los cristianos que creemos en el Señor, tenemos la plena seguridad de que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Así es. Y somos cubiertos con el Espíritu Santo. Entonces dice, no tendrás temor de espanto nocturno. Y alguien que tuvo una visión o un sueño, creo que fue Job, hermano, con esto del Neptuno, ¿lo quieres explicar? ¿Cómo él dice que él vio que le pasó enfrente de él? Pasó algo que solo él sintió que se le dio. Que se le erizaron los... Ajá. Sí, esas son experiencias que por alguna razón el Señor lo permite para que la persona pueda entender o pueda comprender que hay un mundo espiritual, que hay un mundo que está al acecho, que está en otra dimensión, pero que buscan puertas dimensionales para poder entrar. Entonces, y nosotros, gracias a Dios que nos dejó la sangre de Cristo, que eso nos guarda, nos cuida, nos protege. Entonces Job pasó esa experiencia. Entonces yo sé que más de alguna persona, yo he platicado con muchas personas que han tenido casos similares a los de Job, que te han topado con espíritus. Inclusive en las redes sociales están llenos de fantasmas, le llaman. Están llenos de, si usted busca, va a haber muchas personas que tomaron fotografías, videos con esa clase de experiencias sobrenaturales. Pero es que hay un mundo espiritual, hay un mundo que está acechando. Hay un mundo, hay una batalla espiritual sobre sus cabezas. Me acuerdo que decía el doctor Ríos, usted puede estar tranquilo viendo la televisión, pero sobre su cabeza hay una batalla. Tal vez no se da cuenta. No, a veces no se da cuenta uno porque no podemos escuchar en esa dimensión. Amén. Entonces el enemigo está allí acechando. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo cuáles son los enemigos. Yo miraba por ejemplo, unos espíritus que son básicos, que se manifiestan casi regularmente, unos son los espíritus inmundos, que lo que muchas veces, o una traducción dice que son espíritus vagabundos, que son los que a veces la gente logra filmar o logra sacar fotografías de que se aparecen seres que dicen, ay, qué raro, porque aparece eso, es una sombra o un ser al fondo. Esos son espíritus inmundos que están alrededor. Y están otros que también son espíritus metafísicos, que tienen características de hacer ruidos a través de golpes, de mover cosas por los aires, o algunos casos que se han materializado hasta el grado de que muchos les han visto. Y eso también se ha visto mucho en las redes sociales. Hay mucho de esto, de espíritus metafísicos, donde se mueven las cosas. Y hay otros que son, esos sí no son los más tremendos, son espíritus vectores. Estos espíritus son muchas veces los que después de haber sido expulsados según el cuerpo, quedan en la ropa de alguien y se van con él, usando a la persona como un transporte, y luego sueltan de otro cuerpo y que tenga la misma área de pecado que tiene la otra persona en donde lo sacaron. Entonces son muchos espíritus que esos espíritus están muchas veces. Hay personas, es bien curioso que hay personas que, por ejemplo, a veces personas que compran camas usadas en las afueras, y a veces, y muchas veces tienen casos sobrenaturales
en sus casas. Yo me recuerdo de una hermana en Cristo que ella había comprado algo de segunda en la calle. No se fijó de quién era ni nada, sino que ella se le hizo bonito, lo compró y se lo llevó a su casa. Y como ella tenía un niño de 5 años, el niño de repente empezó a tener problemas. De repente él tenía miedo a salir en las noches. Wow. Y él se queda, pero ¿por qué? Y llamó a los ancianos y fueron a orar los ancianos y descubrieron que él dice, y el niño decía, apuntaba y decía, ese no, y le decía a la lámpara como si le estuviera hablando a alguna persona, decía que no, le decía como que le estaba hablando a alguna persona. Y cuando llegaron los ancianos a orar, sí descubrieron que ese artefacto tenía algo espiritual. Entonces al momento que lo agarraron y lo rompieron, lo tiraron a la basura reprendiéndolo, entonces se acabó el problema. Se acabó, y el niño ya más tranquilo, el niño ya bien reposado, ya no tenía miedo en la noche, ya podía dormir tranquilo porque lo estaba molestando. Entonces esos son los espíritus vectores que muchas veces se van. Y Judas 1:23 nos da un poquito de luz acerca de ese espíritu. Dice Judas 1:23 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, o sea, por el pecado. Entonces está hablando de espíritus que entran por medio del pecado y tratan de trasladarse para destruir los hogares. Hay que tener realmente mucho cuidado con eso, y esas son las batallas del alma. Las batallas, y otros 2 ejemplos que le puedo dar es los espíritus emisores, que esos trabajan como encargados de emitir señal de tentación, pasión a la persona que desean afectar. Trabaja en unidad con un espíritu de receptor. Y fíjense que esos son bien tremendos porque esos atacan durante el día. Dice el espíritu receptor, esos están por dentro y como pistas de aterrizaje que anuncian al emisor un momento de que la puerta abierta en el alma o del hombre o la mujer. Es un espíritu que invita a otros a venir. Nosotros conocemos bastante Lucas 11, donde dice que sale el espíritu y después dice que trae otros peores que él, 7 peores que él. Amén. Hermano, también tenemos un amparo bien poderoso que el Señor nos da con eso de los espíritus nocturnos o los celestiales también, ¿verdad? Amén. En el Salmo 127 Dios dice que Dios da descanso a sus hijos y nos da un descanso para que nosotros tengamos sueños tranquilos, porque muchas veces esto de lo nocturno, para no desviarnos fuera de lo nocturno, como las almas son perjudicadas, como son nuestras almas muchas veces atacadas cuando nosotros abrimos puertas, ¿verdad? Porque solo se necesita un pequeño agujero para que Satanás entre y haga estragos. Entonces esto es real, hermano, lo que estamos hablando. Todo está basado en la palabra del Señor. Nuestro hermano Gio contaba sus experiencias de cómo esta persona, ¿verdad? El demonio entró por medio de una puerta que la persona abrió. Nosotros tenemos que tener cuidado con todo eso, porque dice su palabra de que cuando hay una puerta que se abre, hermano, el enemigo va. Y también ahí no vamos a hablar también solamente en ese sentido, sino que también el enemigo va, pero cuando regresa y está limpia el alma, vuelve y trae más espíritus que vienen a perjudicar el alma. Pero el Salmo 127 Dios dice que Dios da descanso a sus hijos y nos hace tener descansos tranquilos, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a dormir y empezamos a tener como pesadillas, empezamos a tener como sueños, empezamos a tener... Entonces el enemigo nos ve así acostados, pues él me imagino que tiene la oportunidad de vernos mientras nosotros descansamos en nuestras camas, en nuestros lechos. Por eso dice su palabra que aún en nuestras camas, dice, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Ahí nos habla muchas veces a los matrimonios, hermano, porque muchas veces nosotros como esposos, ¿verdad? Perjudicamos a nuestra esposa y no sabemos que el alma se le abre una puerta ahí a Satanás, y muchas veces nos vamos a dormir
con esas diferencias de enojos, de problemas, entonces nuestra alma queda ahí a la incógnita, ¿verdad? Que en cualquier momento Satanás viene y nos lanza un dardo. Entonces, hay una palabra en griego, creo que es Irene, creo que es paz. Eso más o menos está ubicado a lo de nosotros dar referencia de que cuando nosotros tenemos una discusión con nuestra pareja, vamos tomándolo de esa manera, podamos tener un reconcilio pronto. Así es. Podamos restaurar eso para decir, bueno, mira, aquí estoy, perdóname porque fallamos. Hermano, es unir nuestra alma, nuestro espíritu, tanto el de nuestra esposa con nosotros, para no darle cabida a Satanás, porque es donde Satanás va a entrar. Entonces, si tú te vas a descansar diciendo en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero estás en problemas, estás en discusión con tu esposa, o ya sea con tu familia o con tu hijo, con tu hija que has ofendido y no haces las paces, el alma queda a la incógnita de Satanás, hermano. En cualquier momento llega y como tú estás, tu cuerpo está descansando, el enemigo se aprovecha de lo indefenso que podemos ser mientras estamos descansando y se mete en el alma, se mete a los pensamientos, a los sentimientos, y empezamos a tener pesadillas, empezamos a tener pecado, empezamos a tener tantas cosas. Entonces no es así. Mire, dice el Salmo 4:8, dice que nuestros pensamientos sean solamente en paz con el Señor. Me gusta ese salmo, el Salmo 63:6 también dice que Dios le da satisfacción al hombre, pero solamente cuando uno está en esa comunión con el Señor, hermano. Esto del alma de las noches nocturnas estaba bien interesante, porque mientras yo lo leía me ponía a pensar, entonces lo que yo veo con lo espiritual nunca me lo había imaginado de esta manera, porque el espíritu y el alma, yo pienso que nunca no descansan, así como Satanás a nosotros, ¿verdad? No, porque hay un trato especial de parte de Dios. Mientras nosotros descansamos, hay un trato de Dios especial hacia nuestra alma. A veces nos corrige mientras estamos descansando, muchas veces. Otras veces nos da la solución de los problemas. Pero nosotros, como me decía mi hermano Moisés, nosotros tenemos que ponernos a cuentas antes de dormir, para que estos espíritus nocturnos no tomen la delantera, para que si nosotros vamos a descansar, podamos decir en paz me dormiré y en paz me levantaré. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos a cuentas. Todos fallamos, no hay nadie imperfecto, todos abrimos puertas, pero ahí gracias a Dios que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, ahora nos ha dado vida nueva y vida eterna. Entonces, y nos dio su sangre. Entonces, como dice Colosenses, Él exhibió públicamente triunfando en la cruz. Entonces nosotros, mientras nos agarremos bien del Señor y estemos a cuentas con Él, entonces no vamos a tener temor a los horrores nocturnos, a las noches nocturnas. Cuando descansemos, vamos a descansar en paz. Amén. Y entonces siempre es ponernos a cuentas con el Señor y cerrar esas puertas. Pero si tú no conoces a Cristo, hoy te hacemos la invitación para que le abras tu corazón y lo dejes entrar como único y suficiente Salvador. Él te va a guardar, te va a proteger. Él ya pagó por un precio de sangre. Lo único que tú tienes que entregarle tu corazón y vas a ver cómo el Señor va a restaurar. Aún el Señor va a restaurar tu familia. Si hay alguien que estuvo usando el ocultismo, no te preocupes, el Señor ya lo venció. Ya el Señor tomó la autoridad, ya el Señor pagó con precio de sangre. Todo pacto, dice Colosenses, todo pacto que era contrario, todo decreto fue clavado en la cruz. Y nos dio el pacto de Él, no hecho con manos, sino que hecho por sangre, que nos da vida y vida eterna. Entonces vamos a poder decir, y no temeré en las noches. ¿Por qué? Porque Jehová es mi Dios y Él vela alrededor de mí. Amén, hermano. Y mire, el Salmos 19:7 también dice, aquí es una promesa que el Señor nos da a nosotros como hijos, ¿verdad? Amén. Dice, mire, la ley de Jehová es perfecta. O sea, los mandamientos, lo que el Señor nos ha ordenado, las ordenanzas son perfectas, que convierten el alma. Aleluya. Entonces, hermano, si usted tiene el momento de leer el Salmo 19, hermano, nos damos cuenta cómo el Señor trabaja en cada uno de nosotros, como el Señor quiere que nuestra alma sea la que alabe al Señor.
que nuestra alma sea. Por eso el salmista decía en el Salmos 103, bendice alma mía Jehová, porque el alma es la que siempre está en continuo. Ahí, a mí me gusta ese versículo porque dice, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová. Así es. ¿Quién está hablando ahí? Dice, y bendiga todo, bendice alma mía, le está hablando al alma, ¿verdad? Así es. Y bendiga todo mi ser, está hablando al cuerpo. Pero ¿dónde vemos al espíritu? El espíritu es el que está dando la orden. Exacto. Dice, bendice alma mía Jehová. Entonces, hermano, ese pacto del Señor es perfecto, que convierte nuestra alma. Hermano, y cuando tenemos esa oportunidad de conocer nuestra alma, vamos a poder entender bien cuáles son los propósitos del Señor. Amén. Pero no podemos ir, porque el tiempo nos avanzó, sin antes hacer esta oración, hermano Moisés. Amén. Amén. Te invitamos que levantes tu mano derecha, porque la mano derecha siempre es un compromiso que tú tomas con el Señor, y abre tu corazón y tu boca. Dos requisitos es creer y confesar, dice su palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, puedes repetir conmigo. Te abro mi corazón. Te hago dueño y Señor de mi vida, Señor. Perdona todos mis pecados. Por favor, Señor, por tu misericordia, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que no sea borrado nunca, Señor. Sé parte de mi vida ahora, Señor, de aquí en adelante. Te invito, Señor. Te abro mi corazón, Señor. Te abro mi alma, mi espíritu, Señor, a que tú vengas y gobiernes, que tú seas el dueño, que tú seas el Señor de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que los cielos se abran ahora, Señor, para mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, pues te damos la bienvenida. Somos Ministerio Selim, ¿verdad, hermano? Amén, Bajo el tema que hemos tenido esta tarde, las batallas del alma. Ven, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Estamos en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, bajo la cobertura de nuestro hermano Pastor Jorge Fuentes. Amén. Pues que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.